Tengo el gusto de presentarles a César Rodrigo Trejo Alcaraz, quien cuenta con estudios en Derecho, es tercer acreditado y es un experto y especialista en temas de protección civil, primeros auxilios, técnica de rescate, entre otros muchos temas afines a protección civil. César, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Igual de la misma manera, dándoles una disculpa por los inconvenientes. Ya saben que con estas nuevas tecnologías, pues estamos a merced de que todo fluya bien. Con el internet, con la luz y bueno, a veces es complicado poder arrancar en tiempo y forma, ¿verdad? Así que, ¿cuántos participantes tenemos en la sala, Jackie? Tenemos 62 participantes y inscritos tenemos 83, entonces siguen ingresando. Ya tenemos 62. Excelente. Muy bien, pues me agradan cómo se está llevando a cabo estas dinámicas a través de estas plataformas virtuales, porque podemos tener acceso a más número de personas. Cuando los cursos son presenciales y están muy limitados, ¿no? Muy limitados al espacio que se tenga en el lugar, como por ejemplo ahí en Cecapis, ¿no? Que no caben tantas personas. Bueno, a través de estas plataformas, pues sí podemos nosotros llegar a más personas, pero bueno, para poder arrancar este, esta, esta capacitación. Primeramente me presento, bien, pues, soy César Trejo. Soy tercero acreditado en protección civil. En la actualidad me dedico a lo que es la elaboración de programas internos, impartir capacitación para brigadas de emergencia. También impartimos capacitación en materia de seguridad y higiene. No todo se cierra única y exclusivamente a la protección civil o a la gestión de riesgos, sino también pues ofrecemos estos servicios, ¿no? En materia de seguridad y higiene para empresas, ¿sí? Principalmente la industria. Y pues bueno, dentro de mi formación académica soy técnico en urgencias médicas por parte de la UNAM. Soy técnico en trabajo social. Pues bueno, actualmente pues sí estoy terminando la licenciatura en Derecho. Y pues, bueno, una larga lista de cursos en materia de protección civil, diplomados también, ¿sí? Por lo cual pues me permite tener un panorama más amplio de lo que es la gestión integral de riesgos pues bueno, experiencias dentro de este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pues es vasta, ya que tengo poco más de 15 años en materia de protección civil. Como bien lo mencionó ya aquí, cuento con especialidad en rescate, mi especialidad es el rescate acuático, pero pues también tenemos algunos otros cursos como de evaluación de estructuras, rescate vertical, y pues bueno, no acabaría, ¿verdad? Con toda esta presentación. Eh, el compromiso que tengo ahorita con el curso, pues es tratar de resolver todas sus dudas, y digo tratar porque no somos todólogos, ¿verdad? Sería una mentira que yo les dijera que yo lo sé todo en materia de protección civil. No es así, ¿por qué? Porque hay muchos factores que influyen. Esta área de protección civil es una actividad multidisciplinaria, entonces no puede haber todólogos, no puede haber expertos en todas las materias, ¿verdad? Siempre nos vamos a recargar, ¿no? En una especialidad, y aunque tenemos conocimiento de muchas otras áreas, pero pues no las dominamos, ¿no? Ejemplo de esto, por ejemplo, la ingeniería. Entiendo cuestiones de ingeniería, soy parte de la Red Nacional de Evaluadores Estructurales, pero no así soy un especialista como para poder emitir ciertos dictámenes, ¿no? En materia estructural, debido a que no soy ni arquitecto ni ingeniero, ¿sí? Pero, por ejemplo, mi fuerte es la elaboración de los programas, ¿sí? La realización de trámites, el seguimiento a los mismos, ¿no? ¿Por qué? Pues por mi formación como abogado, ¿no? Entonces, si tienen ustedes alguna duda en algún trámite o que si les va a verificar la autoridad y demás, pues con toda confianza se pueden acercar a su servidor, ¿sí? Aquí la finalidad también de estos cursos es poder ofrecer redes de apoyo. ¿Para qué? Para que las instituciones de asistencia privada pues sean tomadas en cuenta y sean respetadas como tal, ¿no?
muchas veces se tuvieron problemas con anteriores normativas porque las instituciones de asistencia privada eran tratadas como establecimientos mercantiles y hay documentos a los cuales pues no tenemos acceso debido a que las IAPs no son establecimientos mercantiles. Pero bueno, más adelante vienen otros cursos donde se desarrollan ese tipo de temas, ¿no? La Junta va a ofrecer un curso que es precisamente sobre la elaboración del programa interno, en la cual pues podemos eh, pues desahogar un poquito de esas dudas, ¿no? Ahorita nos vamos a concentrar en la brigada de repliegue y comunicación. Son dos brigadas muy importantes que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿sí? ¿A qué se refieren esas brigadas? ¿Cómo se forman esas brigadas? ¿Cuál es el objetivo de las mismas? Y sobre todo las responsabilidades, ¿no? Vamos a ir rompiendo un poquito de mitos acerca de que si es repliegue, de que si es evacuación, qué se tiene que hacer con la información de cada una de esas brigadas, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, vamos a arrancar formalmente. Me gustaría que participaran 5 personas que nos dijeran qué es lo que se esperan de este curso. Esas 5 personas, de preferencia que sean personas que no hayan tomado este curso, ¿sí? ¿Qué es lo que se esperan? ¿Qué es lo que se imaginan que va a haber en esta capacitación? No sé si me puedes ayudar con esta dinámica, Jackie. Sí, claro. Las personas que gusten participar, si nos apoyan levantando la mano para cederles la palabra, por favor. Pueden indicar, levantar la mano en la bandeja del chat, en donde les aparece el chat de participantes. En la parte superior viene una manita para que puedan, una opción para que puedan levantar la mano y aquí nos aparezca. Y nos indican que María Leonor Rodríguez López levantó la mano. Adelante, María. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchas, César? Sí, adelante. Ok. Bueno, yo considero que es importante ubicar en las instalaciones del colegio en donde estamos las áreas de repliegue y cuándo se debe hacer y cuándo no se debe hacer el repliegue. Es importante para nosotros. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Somos muchos, por favor. Pueden activar su micrófono directamente si así lo desean. En el chat nos comenta Carlos Benito. Yo pienso que se brindan herramientas para saber cómo actuar ante un movimiento sísmico. Ok, muchísimas gracias, Carlos. ¿Alguien más? Hola, hola. Sí, adelante. Hola, buen día. José Vallejo, de Renacimiento. Sí, yo creo que no solo es en creación de sismo cuando puede hablarse de repliegue, sino que en términos generales, en cualquier emergencia es importante saber las acciones a llevar a cabo y efectivamente qué es lo que procede. Porque, bueno, en un evento sísmico sí se hará un repliegue en algunas condiciones, en algunos espacios, en algunos inmuebles, según sus características y la ubicación en la que nos encontremos. Sin embargo, en un evento de incendio, pues hay que evaluar también cuestiones para saber en dónde poderse ubicar y de a dónde alejarse para evitar condiciones bastante desagradables, o así con un artefacto explosivo. Creo que es importante pues encontrar aquí las informaciones necesarias para poder proceder en consecuencia y de tal suerte en que se corran los menores riesgos posibles. Creo que eso es parte de lo que podemos aquí encontrar o lo que espero encontrar en este comentario. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación, José. ¿Alguien más?
Bien, nos comenta en el chat Jessica Isabel, comunicación y acciones en el caso de protección civil. Saber cómo reaccionar en esos casos. Efectivamente, digo, sí, sí vamos a encontrar ese tipo de información en esta capacitación. Sí. Pero bien, como bien comenta José Vallejo, cuando hablamos de repliegue y evacuación no nada más se refiere al movimiento sísmico, ¿no? Cuando nos encontramos ante un incendio, pues también tenemos que realizar ejercicios de evacuación, ¿verdad? También hay otros eventos, ya los vamos a estar platicando, donde también vamos a realizar ejercicios de repliegue, ¿sí? Precisamente para eso son estos ejercicios de capacitación, para poder ir rompiendo mitos y paradigmas de las brigadas, ¿no? De los protocolos de emergencia, ¿sí? No quedarnos con una sola idea, como bien comentaba María Elena, que le interesa saber, ¿sí? En qué momento se hace repliegue, en qué momento no se hace repliegue, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto tiene que buscar un objetivo, ¿sí? Que es el poder desarrollar protocolos que sean aplicables a cada una de las instalaciones que ustedes tienen. Estos cursos, ¿sí?, que brinda la Junta son unos cursos de manera general. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener muchas instituciones, ¿verdad? Muchos representantes de diferentes instituciones cuyos inmuebles tienen características diferentes, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir resolviendo esas dudas de acuerdo a cada una de las necesidades que ustedes tengan en sus instalaciones, ¿sí? No obstante, cada institución debe de elaborar su programa interno y de solicitar la capacitación que sea específica para cada una de sus instalaciones, con la finalidad de que se queden implementados los protocolos, ¿sí?, que sean la camiseta a la medida de cada uno de esos inmuebles, ¿sí? Esa es la finalidad. Yo no puedo hacer un protocolo general. ¿Por qué? Porque cada inmueble tiene su propia necesidad, ¿sí? Yo no puedo hablar de una evacuación, ¿sí?, en escaleras si el inmueble solamente tiene una planta, ¿sí? Yo no puedo hablar de una puerta de emergencia si el inmueble no cuenta con esa puerta de emergencia. Entonces, esos protocolos deben de ser específicos. Pero no quiere decir que este curso no nos sirve. ¿Por qué? Porque ya no, aquí vamos a estar viendo, aunque es información general, es información muy buena, ¿sí? Muy buena, que ustedes van a tener ya un pensamiento, un conocimiento un poquito más abierto de lo que es la brigada, ¿sí?, tanto de comunicación como de evacuación, para que cuando ustedes implementen sus planes, sus procedimientos dentro de sus instalaciones, pues ya no vayan con los ojos tapados, ¿verdad? Así es que, bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para ir arrancando con este ejercicio de capacitación. Es mucha la información, muy poco el tiempo, vamos a irnos apresurando. Y pues bueno, yo vengo representando a la empresa Protección Civil en Movimiento, que es una empresa que se dedica, como ya lo comenté, a la elaboración de programas internos, ¿sí?, elaboración de planes de emergencia, capacitación para brigadas de emergencia, ¿sí?, servicios en materia de seguridad e higiene. Y pues bueno, como introducción, vamos a hablar. México, pues es un país muy extenso, a pesar de que fue limitado, ¿no?, pues sí, prácticamente la mitad de su territorio, ¿verdad? Y pues bueno, así como está el mapita, eso es lo que quedó de México. Y tenemos un montón de situaciones que se involucran siempre, pues, tareas de prevención de desastres, ¿verdad? No me quiero imaginar si tuviéramos el territorio completo, ¿sí?, desde antes de Santa Ana,
la problemática que tendríamos para poder satisfacer las necesidades de toda la población. Entonces, dice aquí que México involucra muchos retos por su extensión territorial. ¿Sí? Dicen por ahí que México es el paraíso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todos los climas. ¿Sí? Las 4 estaciones del año se pueden presentar como son, ¿verdad? En todo el territorio nacional. Tenemos zonas donde cae nieve, tenemos parte del Caribe, ¿verdad? Tenemos desierto, ¿sí? Tenemos selvas. Prácticamente todos los ecosistemas los tenemos en México. ¿Sí? Por eso es que está considerado como un paraíso, ¿verdad? Pero a todo eso también se le suma toda esta problemática del riesgo de desastres, ¿sí? Del riesgo de desastres porque todo lo bonito siempre cae o siempre atrae un sinfín de problemas, de situaciones. Para poder mantener esos bosques completamente verdes, pues se requiere de mucha lluvia, y esa lluvia puede provocar deslaves, puede provocar inundaciones, ¿verdad? Cuando tenemos la temporada de huracanes, pues muchos de esos huracanes golpean a México, ¿no? O estamos en riesgo de que golpeen a México, ¿sí? Tenemos mucha cantidad de personas, ¿verdad? Somos uno de los países más poblados y eso también acarrea otro tipo de situaciones. Tenemos volcanes que pueden terminar en evacuación de personas, ¿verdad? Porque alguna erupción. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Entonces, imagínense, si no tuviéramos nosotros este tema de protección civil y no lo estuviéramos implementando, híjole, no sabríamos realmente cuáles serían las consecuencias, ¿no? Y todo esto, pues ya sabemos que surge a raíz de los sismos del 85, ¿sí? Pero pues también tenemos en la historia de México erupciones volcánicas, tenemos desbordamiento de ríos, ¿no? Y eso ha estado marcado en la historia y por mucho tiempo se quedó en el olvido. Imagínense, ahí les dejo una tarea, ¿no? Para que vayan pensando. Al ratito lo vamos a comentar. ¿Cómo creen que tenían esa percepción en la época prehispánica? Ya temblaba, ¿eh? O sea, eso no es nuevo, ¿sí? En la época prehispánica ya temblaba. Lo que hoy es la Ciudad de México, ¿no? La Gran Tenochtitlán, ¿sí? También se inundaba y a pesar de que pues, se vivía en Chinampas, ¿no? De todas formas, había una creciente de agua, ¿sí? Y todo eso tiene una razón de ser, ¿sí? Todo eso tiene una razón de ser, pero ¿cómo creen ustedes que ellos le hacían para sobrellevar esas situaciones, ¿no? Si tenían planes de emergencia, si tenían planes de evacuación. ¿Por qué? Porque nos han enseñado de que los mexicas eran salvajes, ¿no? Y como si no pensaran o como si no tuvieran un razonamiento, ¿sí? De cómo estaban viviendo en ese momento. Entonces vamos a pensar un ratito y al ratito lo ponemos aquí sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo verían ellos, ¿sí? Estos temas que últimamente se han puesto de moda, ¿no? Materia de protección civil. Y esta diapositiva nos dice que es por eso que surge la necesidad de crear planes de protección civil en los trabajos, escuelas, pero sobre todo en el hogar, ¿sí? ¿Por qué en el hogar? Porque créanme que muchos hogares en México han estado en el olvido. Dentro de las empresas, instituciones como ustedes, ¿verdad? Escuelas, ¿sí? Cualquier centro de trabajo. Pues es obligatorio contar con estos temas de protección civil. ¿Por qué? Porque ni no se cuenta con ellos, ¿sí? Pues hay sanciones de carácter administrativo, desde una multa hasta una suspensión de actividades, clausura del edificio, ¿eh? Clausura de las instalaciones. Y pues eso nos golpea, ¿no? Pero ¿qué pasa en los hogares mexicanos? Realmente hay ciudadanos responsables que dicen, yo voy a pagar un curso para mi familia, ¿sí?
me voy a comprar un buen botiquín, un extintor para mi casa. Hay muchos sectores de población a los cuales no les llega esta información. Ejemplo, adultos mayores. Hay muchas amas de casa, ¿eh? Recuerden que tenemos una cultura en México, ¿sí? Una cultura de que el hombre es el único proveedor, ¿no? Y digo, aunque se ha ido rompiendo con ese estereotipo de sociedad, en la actualidad todavía hay muchísimas amas de casa, ¿sí? Mujeres que no salen más que a comprar la despensa, ¿no? Y regresar a atender a los hijos, ¿no? Atender muchas veces a los padres, que son los que pues, viven en el mismo entorno, ¿sí? Y a este sector de población no les llega esta información, no les llegan estos ejercicios de capacitación. Tenemos, por ejemplo, canales culturales, ¿no? Donde bien podríamos implementar programas en materia de protección civil. Sin embargo, pues no los hacen, ¿sí? Y aunque los hicieran, ¿quién ve, por ejemplo, el canal 21? ¿Quién ve el 22, el 11? ¿Sí? Muy pocas personas. Nos llaman más la atención las novelas o las películas, ¿verdad? A los niños, pues las caricaturas. Entonces, sí tenemos que cambiar un poquito pues de esas costumbres, ¿no? O malas prácticas que hemos tenido por años. Y por eso en esta diapositiva pongo esta foto de estos niños, ¿verdad? ¿Sí? Los niños pues no saben que le están salvando la vida a ese maniquí, ¿no? ¿Sí? Ellos actúan por imitación. ¿Sí? Hasta ahí no tienen ni la fuerza como para brindar esa maniobra de reanimación cardiopulmonar, ni como para poder dar esa ventilación. ¿Sí? Pero al menos ya tienen la idea y actúan por imitación porque alguien en sus casas realiza esas prácticas, ¿no? Ya sea que sean hijos de algún instructor, de algún bombero, de algún paramédico, ¿sí? Y obviamente, pues es la línea, ¿no? Que sigue. Los hijos por ejemplo, de algún ingeniero van a jugar a ser ingenieros, ¿no? ¿Sí? Los hijos de los médicos juegan a ser médicos. ¿Sí? Entonces, si empezamos a crear conciencia en esos niños que el día de mañana van a ser, pues, estos ciudadanos responsables, pues otra cosa sería, ¿verdad? ¿Sí? Que no debemos de esperar a que alguien nos obligue a tomar ese curso, porque si no nos van a sancionar o nos van a cerrar el changarro, ¿no? Y pues bueno, los mexicanos sabemos que estamos expuestos a sismos, tormentas, hundimientos, así como accidentes, incendios y urgencias causados por la mano humana. Sobre todo eso, ¿sí? La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, ¿sí?, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, nos indica que los desastres naturales no existen, ¿sí? ¿Y por qué no existen los desastres naturales? Porque los desastres son originados siempre por la mano del hombre, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no comprendemos realmente a lo que nos estamos enfrentando, ¿sí? El fenómeno, y eso es algo que digo, ya me voy a adelantar a la diapositiva, el fenómeno que nos va a atacar, que puede ser una tormenta, puede ser un huracán, puede ser un tsunami, un sismo, es un fenómeno natural. No es propiamente concebido como un desastre, ¿sí? Puede temblar y si no afecta a la población, simplemente no se considera desastre, simplemente fue un fenómeno natural, ¿sí?, que existe porque la Tierra está en movimiento. Pero ya cuando afecta a la población, ya se puede considerar un desastre. Pero para ser considerado desastre sí necesitamos pues varias influencias de la mano humana, desde malas prácticas en los procedimientos, malas construcciones o autoconstrucciones, ¿verdad? Tanto de infraestructura como de vivienda, ¿sí? Puentes, caminos, casas, hospitales, si no se aplican correctamente las normas de construcción, pues entonces esto va a originar o puede llegar a originar un desastre, ¿verdad? Y pues bueno, ya entrando en materia de repliegue y evacuación por sismo, vamos a iniciar con esto, ¿sí? Recuerden que no nada más hacemos repliegue y evacuación en caso de sismo, pero vamos a tocar ahorita este tema.
El antecedente que tenemos, pues bueno, de donde surge ya Protección Civil de una manera institucional y organizada, pues es gracias tanto a los sismos del 85 como a la explosión de San Juanico en aquel año de 1984, ¿sí? El 11 de noviembre. Son eventos que quedan en la historia y son eventos que han marcado pues el pensamiento de los mexicanos, ¿sí? Aunque déjenme decirles que Protección Civil ya existía en México desde el año de 1982, que es cuando se firma, perdón, el acuerdo internacional de, pues, al acceso a un protocolo, se le conoce como el Protocolo 2, adicional a los tratados de Ginebra, que es lo que da vida a lo que hoy conocemos como Protección Civil. México, al ser un país fundador de la Organización de las Naciones Unidas, pues está en obligación de firmar todos esos acuerdos internacionales, ¿sí? Y uno de ellos, pues, es el Protocolo 2 adicional a los Tratados de Ginebra, que habla sobre la protección de las vidas de las personas, bienes y entorno ante conflictos armados o eventos originados por algunos fenómenos naturales, entiéndase, desastres, ¿sí? Y pues bueno, ya se queda todo este protocolo, se queda en el escritorio, ¿sí? Y no sabía, o sea, el gobierno mexicano no sabía realmente cómo estructurar esto de la protección civil. No había tantos manuales como en la actualidad. Y es hasta que surge el evento de los sismos, donde ya se le prende la mecha al gobierno mexicano y dice, ya tuvimos una explosión, ¿sí? Esta explosión, cabe mencionar, que es un evento no irrepetible, ¿eh? En su tipo, es el evento más grande o el evento más, que más afectaciones tuvo. Está considerado en el número 1 en el mundo. No ha habido otro evento como tal. El evento es un fenómeno químico-tecnológico, pero específicamente es una bleve. ¿Y qué es una bleve? Es una explosión de vapores por líquidos en ebullición, ¿sí? El gas que tenía en las esferas se calentó a tal grado de que reventaron las... César, dejamos de oírte. Tenemos el tema igual que tu micrófono la vez anterior, que se pierde el sonido. Ah, ok. ¿Ahí ya se escucha? No, te seguimos escuchando muy No, bajo. todavía no se escucha. A ver, permítanme tantito. ¿Ahí ya se escucha? ¿Ya me escuchan ahí? Ya te escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, pues este evento que ocurrió en el 85 es considerado como una bleve, ¿sí? Una explosión de vapores por líquidos en ebullición, ¿sí? Al momento de que se genera el primer incendio, las esferas que contenían el gas se comienzan a calentar, ¿sí? Ese gas comienza a convertirse de su estado líquido a su estado gaseoso, hasta que las esferas que contienen el gas no son lo suficientemente resistentes como para poder seguir con tanta presión y entonces revientan. Eso es una bleve. Ese evento, como tal, en todo el mundo no se ha repetido, ¿sí? Entonces, imagínense, por primera vez México es el número 1, ¿no? Y qué feo, porque es un desastre y que es originado de manera indirecta por la mano del hombre, ¿sí? Dice aquí, pero ¿realmente estamos preparados para actuar a pesar de la experiencia? Tuvimos los eventos de 1985, ¿no? Tuvimos esos sismos, ¿sí? Que dejó, pues, N cantidad de muertos, ¿no? Y posteriormente, aproximadamente 30 años después, 32 años después, ¿verdad? Se da el sismo de 2017. Y casualmente el mismo día. Entonces vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Realmente sí estaremos preparados? ¿Cómo fue el actuar de la población? ¿Sí?
Ojo, estoy hablando en general, no de manera individual. ¿Por qué? Porque hay muchos ciudadanos que sí hemos tratado de generar esta conciencia. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes también. De decir, bueno, pues me voy a capacitar, voy a identificar riesgos, voy a minimizar esos riesgos, voy a hacer simulacros, ¿sí? Pero pues ya en general como sociedad, yo pienso que no hemos aprendido mucho. Y ahorita vamos a ver el porqué. Bien, vamos a hablar sobre fenómenos perturbadores. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es un tema muy, muy, muy importante dentro de la protección civil, conocer los fenómenos perturbadores, conocer cómo vamos a clasificarlos y saber cada uno de esos fenómenos de qué forma me puede afectar. Los fenómenos perturbadores tienen diferentes clasificaciones, ¿no? Por su origen, se van a clasificar en fenómenos naturales y fenómenos antropogénicos. ¿Eso qué quiere decir? Naturales, pues bueno, cuando la mano de la naturaleza es la que se hace presente y es la que nos va a brindar este fenómeno, ¿sí? Y antropogénico es porque es originado directamente o indirectamente por la mano del hombre, ¿sí? Pues bueno, estos fenómenos, me hacen un comentario aquí en el chat, lo voy a leer. Dice, yo creo sabemos que nuestro país está en zonas de riesgo y que tiembla, pero no estamos preparados en nada, ni como población ni como país, porque la infraestructura está muy mal. Pues sí, es tanto infraestructura como cultura. Ahorita vamos a ver precisamente todo esto de que pues realmente no comprendemos mucho de lo que se trata todo esto, ¿no? Precisamente porque no sabemos qué es un fenómeno perturbador, en qué momento se convierte en fenómeno perturbador, ¿verdad? ¿Sí? Dice aquí que los fenómenos perturbadores son tan viejos como la misma humanidad. Yo creo que hasta más viejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero fue la Tierra y en lo que la Tierra se fue acomodando para que se pueda generar todo esto que hoy conocemos como mar, tierra, ríos y demás, pues hubo muchos cambios en el planeta y eso lo vemos en en la materia pues de historia, ¿no? Ciencias naturales, ¿no? Hasta en geografía se ve todo esto, ¿no? De la famosa Pangea, cómo estaba, ¿no? La teoría de cómo estaban unidos todos los continentes y con el paso del tiempo se fueron separando. Y bueno, esa separación de los continentes se da gracias a las placas tectónicas, ¿no? Entonces, para poder haber separado esos continentes, ¿no? De lo que era antes la Pangea, como los conocemos hoy día, pues se tuvieron que mover todas esas placas tectónicas, ¿sí? Tuvieron que haber ocurrido sismos, erupciones volcánicas. ¿Para qué? Para que se diera estos cambios y tener el territorio como lo conocemos hoy día, ¿no? Sí. Y pues bueno, los fenómenos perturbadores, como bien lo dice, pueden ser naturales o antropogénicos, ¿no? Se convierten en fenómenos perturbadores una vez que alteran la vida cotidiana de las personas, ¿no? Poniendo en riesgo su vida, bienes y su entorno. ¿Por qué? Porque si ocurre un huracán, pero no pone en riesgo la vida cotidiana de las personas, pues no se puede considerar un fenómeno perturbador. ¿Por qué? Nos han enseñado de que los huracanes son malos. ¿Por qué? Porque el huracán mata gente, ¿no? Destruye infraestructura, ¿sí? Pero yo pregunto lo siguiente, ¿realmente el huracán es el que mata a la gente? ¿Realmente es el malo del cuento? ¿O cuál será su razón de existir de un huracán? ¿No? Porque eso pues no nos enseñan, nada más nos enseñan que es malo y que hay que prevenir. ¿Por qué? Porque la temporada de huracanes nos va a afectar, ¿sí? Bueno, nos va a afectar si no estamos preparados, ¿sí? Los huracanes existen desde antes de que llegara el hombre a la superficie de la Tierra. El huracán forma parte del sistema termorregulador terrestre. ¿Esto qué quiere decir? La función principal de los huracanes es enfriar el globo terrestre, ¿sí? Por eso es que la temporada de huracanes se da a finales del verano,
¿no? Que es cuando ya la Tierra llegó a su máximo en temperatura, ¿sí? Y es como en el vehículo, ¿no? Que cuando el motor se va a sobrecalentar, pues entra el sistema de enfriamiento, ¿no? Eso es la temporada de huracanes, es el sistema de enfriamiento del globo, ¿no? Para poder después pasar a lo que viene siendo el otoño y del invierno, ¿no? El invierno ya es cuando la Tierra está más fría, ¿no? Y esto depende del hemisferio donde nos encontremos, ¿no? Sabemos que arriba del Ecuador se comporta de una forma y abajo de otra, ¿no? Las instalaciones, las estaciones del año están contrapunteadas, ¿no? Mientras en la parte superior, ¿no? Del Ecuador es invierno, ¿sí? En la parte inferior del Ecuador es verano, ¿no? Y viceversa. Entonces, es como se va comportando la Tierra, ¿no? Y tan solo en materia de huracanes, ¿sí? Aparte, otra función que tienen los huracanes es llevar agua a las zonas, ¿sí? Que han sufrido sequía por efectos de primavera y del verano, ¿no? Llevar zonas a donde no ha llovido, llevar esa agüita, ¿sí? Y es una función muy primordial, ¿sí? Entonces, tiene una buena razón de ser, lo mismo los sismos y todo, o sea, la Tierra tiene su propio comportamiento, ¿sí? Y nosotros tenemos que adaptarnos. Y si no nos adaptamos, entonces esos fenómenos se convierten en fenómenos perturbadores, ¿sí? Pues gracias a una mala construcción, gracias a que no tenemos cultura de prevención, ¿sí? Y entonces ahí es donde interviene, a lo mejor de manera indirecta, la mano del hombre, ¿no? ¿Sí? Y la clasificación, como bien lo comentaba, por su origen está en origen natural y origen antropogénico. Pero de acuerdo a su agente, ¿no? Que lo causa, de origen natural tenemos el geológico, tenemos el hidrometeorológico. De origen antropogénico tenemos el químico tecnológico, sanitario ecológico y socioorganizativo, ¿sí? Y pues bueno, del fenómeno geológico tenemos que es el agente de carácter natural que tiene como causa los movimientos violentos de la corteza terrestre. Y como ejemplo, pues tenemos los sismos, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, ¿sí? Todo aquello que tenga que ver con la corteza terrestre, ¿sí? Se va a considerar un fenómeno geológico. Tenemos también el fenómeno hidrometeorológico, que es el agente de carácter natural que se genera por cambios en la atmósfera. Huracanes, inundaciones, tormentas eléctricas, nevadas, sequías, ¿sí? Todo aquello que tiene que ver con el clima va a entrar en esta clasificación. Después tenemos el fenómeno químico tecnológico, ¿sí? Que está catalogado como fenómeno perturbador que se genera por la acción de sustancias derivadas de la acción molecular o nuclear, como incendios, fugas, explosiones, derrames, ¿sí? Por eso es que aquí ya estamos viendo más inmiscuida la mano del hombre, ¿no? De carácter natural, pues sí, sabemos que muchos de los incendios forestales son provocados de manera natural, de manera espontánea. Aunque indirectamente, pues también está inmiscuida la mano del hombre, ¿verdad? Fenómeno sanitario ecológico, agente de carácter natural o antropogénico que se genera por la acción patógena de agentes químicos y biológicos causando la alteración de la salud, como plagas, epidemias, contaminación. En la actualidad, en materia de COVID, lo que estamos viviendo es un fenómeno, ¿sí? De carácter sanitario ecológico, ¿sí? Y después vemos el fenómeno socioorganizativo, agente de carácter antropogénico que se genera por la interacción de los individuos con otros y o el entorno, motivado por errores humanos o acciones premeditadas que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. Ejemplo de ello, marchas, mítines, huelgas, ¿no? Un partido de fútbol, ¿sí? Y ahorita también tenemos muchos ejemplos claros de fenómenos socioorganizativos. Imagínense, después de no sé cuántos meses ya de estar encerrados, ¿verdad? Recuerdo el día que abrieron las plazas comerciales, ¿no? Que nos dicen, no, estamos en semáforo verde, ¿no?
Ni siquiera habíamos llegado al amarillo. Solamente semáforo naranja. Algunos comercios van a volver a abrir. Plazas comerciales, cines van a volver a abrir, ¿no? Híjole, inmediatamente se hizo presente el fenómeno socioorganizativo, ¿verdad? Vamos todos a la plaza. ¿Por qué? Pues porque ya estoy cansado del encierro. Y aquí tenemos un detalle, que estos fenómenos son considerados concatenados, ¿sí? Cuando hablamos de concatenación de los fenómenos perturbadores, es cuando a raíz de un fenómeno se hace presente otro. Y por lo regular, el primer fenómeno perturbador que se concatena es el fenómeno socioorganizativo. Hagamos memoria del año pasado, cuando la autoridad sanitaria recomienda el aislamiento físico de las personas, ¿sí? No es aislamiento social, porque el aislamiento social siempre lo hemos visto, así como el distanciamiento social siempre se ha visto marcado, ¿verdad? En nuestro país. Es distanciamiento o aislamiento físico, ese es el verdadero término que debemos de ocupar. Nos indican que vamos a entrar a una etapa de cuarentena, ¿verdad? Una cuarentena que se extendió ya por más de un año, ¿verdad? Y que no en todos lados se ha cumplido. Pero bueno, cuando determina la autoridad sanitaria en México que vamos a proceder al aislamiento, perdón, la gente, pues vuelta loca, se va a los centros comerciales y comienza con las compras de pánico, ¿no? Hasta empezaron a salir muchos memes en redes sociales, ¿no? Del papel de baño que se empezó a agotar, fue lo primero que se empezó a agotar, ¿no? Ni siquiera víveres o cosas así. Entonces, ahí tenemos claramente un fenómeno concatenado, ¿no? El fenómeno socioorganizativo concatenado al fenómeno de índole sanitario-ecológico, ¿no? Sí. Y pues es lo que nos ha estado golpeando principalmente en esta contingencia sanitaria, ¿no? Se abren las playas, ¿no? Y pues va la gente y se mezcla y se hacen bolas, ¿no? Provocando pues un alto riesgo de contagio, ¿no? Y un aumento en las hospitalizaciones. Y pues bueno, eso es lo que hemos vivido todos los días desde marzo del 2020, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, como lo comentaba, el ejemplo de ese fenómeno socioorganizativo concatenado. Otro ejemplo que tenemos es cuando el sismo de 2017, ¿sí? Recuerden que en muchas zonas de la ciudad se fue la luz. Al no haber luz, ahí no sirven los semáforos, no sirve el metro, en muchas estaciones se quedaron sin servicio. Pero, aunado a esto, todo el mundo quería llegar corriendo a sus casas, ¿no? Muchos centros de trabajo determinan ya no laborar y dejan salir a sus trabajadores. Y pues se hace el pánico, ¿no? El pánico colectivo en toda la ciudad, automovilistas varados porque no se podía avanzar, ¿no? Cuellos de botella por todas las arterias principales de la ciudad, la gente atiborrando el metro, ¿no? El metrobús, ¿sí? Todo el transporte público estaba atascado, ¿verdad? Porque todo el mundo quería llegar a sus casas, ¿sí? Fenómeno socioorganizativo concatenado a un fenómeno de carácter, ¿sí?, geológico. Y así podemos ver la larga lista, ¿no? La pregunta es, ¿estaremos preparados para esto? Y yo les quiero hacer esa pregunta. ¿Ustedes han estado preparando para esto? ¿Alguien que quiera opinar acerca de esto? ¿Quién ya ha hecho simulacros en su casa? A ver, alguien que nos quiera participar. ¿Quién ha hecho simulacros en su casa? Nos dice Marisabel en el chat. Hola, buenos días. No estoy preparada. Buenos días. Sí, con respecto a ahorita que comentó del simulacro, hace un año lo intenté con mi familia.
ya que la estructura de nuestra casa no se encuentra muy bien. Entonces, pues ahorita como estoy empezando a indagar con esto de la protección civil, más o menos hice un simulacro y determinamos en qué áreas son más seguras en dado caso de que no podamos evacuar. Y ya de ahí, las técnicas de repliegue y todo. Excelente, muy bien, te felicito. Te felicito porque, digo, es un paso, ¿no? Es un paso para todo lo que debemos de hacer en materia de protección civil, pero por algo se empieza, dicen, ¿no? Sí. Nos comenta Diana Angélica, yo una vez, porque lo aprendí en un curso y decidí enseñarle a mi familia cómo salir, y pues más o menos lo que aprendí y a veces lo compartí con conocidos. Aurora comenta, solamente en mi trabajo, en casa solamente recomendaciones básicas y calmar a la familia. Así es. Y se hace presente lo que les comentaba en un principio, ¿no? Profe, yo quiero preguntarte. ¿Adelante? Profe, en este momento estoy en una zona sísmica, estoy en La Paz, Baja California Sur y zona de huracanes. Sí. Y quiero decirte que aunque esté uno preparado, no falta algún pequeño imprevisto que no tiene uno considerado. Pero definitivo, en el caso de su servidora y de su familia, la casa, al igual que los usuarios, estamos preparados diariamente porque no sabemos cuándo llega esa situación imprevista. Así es. Exacto, digo, siempre, sí, siempre van a haber imprevistos. Hay que aprender a ver lo que por lo regular no vemos, ¿verdad? Hay que ser muy observadores en todo y siempre exagerar un poco. De esa forma siempre vamos a estar un poquito más preparados. Cuando les doy el curso de primeros auxilios, no sé si hay alguien aquí que ya haya tomado curso presencial conmigo, ahí en el CECAPIS. Siempre les comento que se imaginen el peor escenario. ¿Por qué? Porque resulta que nos activan una emergencia, ¿no? Hablamos un poquito de brigada de primeros auxilios. Y nos dicen, no, pues es que hay una persona que se cortó la mano, ¿no? Y a lo mejor nosotros empezamos a imaginarnos la escena, ¿sí? Porque forzosamente lo vamos a hacer. Vamos a imaginarnos lo que vamos a atender. Y resulta que pensamos que a lo mejor con un filo, ¿no? Ya sea un cuchillo o con el filo de algún mueble se cortó la mano y está sangrando, ¿no? Pero resulta que la persona que nos reportó la emergencia estaba tan nerviosa que no supo qué decirnos, ¿no? Y resulta que al decirnos se cortó la mano es porque la mano está amputada, ¿no? Entonces ya nos cambia completamente el escenario, ¿no? Ya nosotros íbamos imaginando que pues, va a haber sangre, ¿no? Al decir una cortada es porque hay sangre. Pero pues, nosotros pensábamos en llegar, poner una gasita, hacer una compresión directa y decir ya acabé. Pero después resulta que el protocolo se extiende más. Estamos preparados para ver esa escena. Una persona que ha perdido completamente su mano estaba lejos de su cuerpo, ¿no? Entonces ya va a haber el triple o cuádruple de sangre, ¿no? Ya la atención ya no va a ser la misma, ya no voy a poder llegar con mi gasita y colocarla para hacer presión, ya tengo que aplicar un torniquete, posteriormente tengo que ver dónde está la mano, ¿no? Y ver si está completa como para poderse en algún momento hacer un injerto en el hospital, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita pues sí suena gracioso lo que comento, porque no estamos preparados para eso, ¿no? Y el nervio nos va a hacer que veamos las cosas con esta gracia, ¿no? Y esto nos vamos a querer reír. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Porque no hemos visto lo que normalmente no vemos. Entonces siempre hay que imaginarnos el peor escenario, ¿sí? Y aunque nos imaginemos el peor escenario, no quiere decir que todas las emergencias las vamos a tratar a ese nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ir paulatinamente, escalando escalón por escalón, hasta poder hacerle frente a este tipo de emergencias.
¿A dónde quiero llegar con esto que comento? Nos han enseñado que debemos de hacer simulacros para saber cómo actuar ante un sismo, ante un incendio, ante una persona que se lesiona. Pero realmente jugamos a hacer simulacros, no hacemos simulacros reales. ¿Sí? ¿Por qué digo que jugamos a hacer simulacros? Porque no planteamos hipótesis y no planteamos objetivos. El simulacro está diseñado para evaluarse, para equivocarnos, ¿no? Para encontrar esos detalles, ¿no? Como lo comentaban, siempre va a haber un detalle que por muy perfecto que esté mi protocolo, siempre va a haber algo que me va a complicar el actuar en el momento de la emergencia. Pues precisamente para eso son los simulacros, ¿no? Para ir perfeccionando día con día el actuar, ¿sí? Ante una situación de emergencia. Pero imagínense, resulta que una hipótesis, ¿no? Un incendio como el que tuvo apenas el edificio principal del metro, ¿sí? ¿Quién de ustedes está preparado para hacerle frente a ese tamaño de incendio? Si voy a querer llegar con mis extintores de 4.5 kilogramos a apagar ese incendio, no, nunca lo voy a lograr, ¿no? Necesito la intervención de bomberos. Tengo hidrantes en mi instalación, pues entonces se van a ocupar. Ya tomé curso para el uso y manejo de hidrantes. Sí, no lo tomé. O a lo mejor sí lo tomé. Estoy preparado, sí. Tengo equipo de protección personal, ¿no? Como el que usan los bomberos, para poder utilizar esos hidrantes, no para que no me moje, sino para que la radiación del calor que está emitiendo el incendio no me vaya a lastimar. Sí, ya es otro punto, ¿no? En contra. Entonces, no, mejor en el simulacro, no pongo esa hipótesis, ¿no? De un incendio de ese tamaño. Mejor vamos a empezar con un incendio en una etapa incipiente donde los brigadistas puedan utilizar los extintores, ¿no? Ya cuando dominen eso, entonces ahora sí vamos un grado más de dificultad. Incendio incipiente con una persona lesionada, ¿no? Entonces, ya puede intervenir una brigada, apagar el incendio y la otra que va a extraer al lesionado, ¿sí? Y así sucesivamente, vamos a ir escalando poco a poco. Hay que ponernos hipótesis que sean alcanzables y evaluar. Eso es algo que no hacemos, ¿eh? No evaluamos los simulacros. Entonces, ya con esas bases, puedo decir que sí, realmente estamos trabajando, ¿eh? ¿Sí? El simulacro no es de hoy para mañana, como antes lo hacían en la escuela, y creo que todavía en las escuelas lo siguen haciendo, ¿eh? Llegaba el profesor, ¿y qué creen? Mañana tenemos simulacro a las 10 de la mañana. O sea, no es así. ¿Dónde está la hipótesis? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que quiero yo evaluar, no? ¿Sí? Ya hubo una junta previa con todos los brigadistas. O sea, todo eso se tiene que ir analizando desde antes, ¿no? Entonces, por eso es que realmente no estamos preparados. Después del sismo de 2017, en el 2018 nos mandan la hipótesis de un macrosimulacro de un sismo igual al 2017. Y la verdad es que si vamos a jugar realmente a que eso está pasando, pues toda la ciudad quedaría colapsada igual que en 2017, ¿verdad? Entonces vamos a ir poco a poco, ¿no? Yo recuerdo que en esa ocasión, no me van a dejar mentir, 2017, unas horas antes del sismo estábamos todos nerviosos por participar en el macrosimulacro y salir bien en la foto, ¿no? Sí. Y al momento del sismo real, pues los brigadistas fueron los primeros que salieron corriendo, ¿verdad? Sí. Nos olvidamos completamente de los protocolos, de que si es repliegue, ¿verdad? Inmediatamente salimos todos despavoridos al punto de reunión, ¿sí? Y en el punto de reunión, en muchos lados ni hubo conteo, ¿eh? No hubo conteo, o sea, nada. Yo recuerdo que en los simulacros que evaluaba antes de ese sismo,
siempre se les hace hincapié, no dejen dejen sus teléfonos, no los lleven consigo. Se les hacía la recomendación a las chicas que se quitaran los tacones, ¿no? Sobre todo en los edificios de oficinas. Yo siempre lo que recomiendo es que las chicas que por imagen tienen que usar tacones en oficina, pues tengan a la mano unos zapatitos bajos, ¿no? Hay unos que son nada más de meter el pie, se llaman alpargatas, y con eso es más rápido poder realizar una evacuación, ¿no? Y al momento del sismo real, en muchos lugares, las chicas terminaron botando los tacones, muchas quedaron lastimadas de los tobillos por querer evacuar rápido, ¿verdad? En fin, pues todas las recomendaciones que uno les da, pues las tuvieron que hacer más por obligación en ese momento, ¿no? Mucha gente dejó sus teléfonos en sus centros de trabajo y ya no pudo regresar por ellos, computadoras y demás. ¿Por qué? Pues porque fue real, ¿no? Sí. Y muchas de esas personas eran las que se las pasaban jugando en los simulacros, ¿no? Se la pasan jugando en los simulacros y ya cuando es la situación real, pues realmente no saben qué hacer. Me dicen si se escucha el audio de ese video. Sí. Los desastres naturales difícilmente pueden desafiar una explicación científica. Inclusive, gracias a la tecnología moderna, no solo Ay, no, casi no se oye. los casos predichos. Claramente, otros de mitos han venido a reemplazar los antiguos. Bueno, habla acerca de los mitos, ahorita los vamos a ir desarrollando. Es que es un video ya algo viejito. Un terremoto de 7.8 grados de la escala de Richter sacudió hoy la parte central del país, minutos después del mediodía, ocasionando el... Les voy a pasar la liga de este video, mejor está en YouTube, nada más que es un video ya, pues ya tiene sus años. Este fue desarrollado posterior a los sismos del 85. Todas las imágenes que se ven en este video fue de lo ocurrido aquí en México con el sismo del 85. Y la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, a través de la Organización Panamericana de la Salud, es la que difunde este video. Y se titula Mitos y Realidades, ¿sí?, de los sismos, ¿no? Todo lo que ocurre alrededor y las malas prácticas que se cometieron en el 85 sirvieron como objeto de estudio para saber cómo deben de actuar los gobiernos y la población ante esta situación. Ejemplo de ello fueron la vacunación, ¿no? La vacunación, que mucha gente llegaba y exigía en el 85 vacunarse contra el tétano, ¿verdad? Vacunarse por cualquier situación, ¿no? Entonces se consideró despilfarro de recursos porque pues, no tenían muchas personas por qué estarse vacunando, porque no había una situación de una epidemia, ¿no? La situación de epidemia a raíz de un sismo se puede dar hasta 15, 20, 30 días después, ¿no?, de que los microorganismos se hacen presentes, ¿no?, en ciertos lugares. Otro de los mitos que se van generando es que una vez que un país es sometido, ¿no?, a una fuerza de un sismo, generando un desastre, inmediatamente hay que implementar centros de acopio y juntar víveres, medicamentos y todo eso malo que se hizo en el 2017, sí, desde ahí nos están diciendo que no se hace, ¿no? Mitos y realidades. ¿Por qué? Pues primero tenemos que saber cuál es el verdadero daño, ¿no? Cuando nosotros salimos en 2017 a hacer los primeros recorridos para identificar los inmuebles que nos habían reportado con probable daño, nos dimos cuenta que mucha gente ya tenía sus centros de acopio, en sus propias casas, ¿no? Y ponían sus lonas, centro de acopio. Y la pregunta era, ¿realmente necesitas ese acopio? ¿Qué estás recibiendo y por qué? O sea, no está mal, digo, hay que solidarizarnos, ¿no? Nada más hay que entender esto. ¿Qué se está pidiendo y por qué?
el por qué es muy importante. Se va a pedir alimento. ¿Por qué? ¿La gente tiene hambre? Pues yo creo que no. En las primeras horas a la gente no le va a dar hambre. Pero no está la ciudad desaparecida, ¿no? Hay tiendas de conveniencia que están abiertas al público. Y, pues obviamente, muchos puestos de comida siguieron operando. Entonces no hay desabasto. En la ciudad no había desabasto. Entonces no había por qué generar un centro de acopio. No así con la herramienta. ¿Por qué? Se requerían muchas manos para poder sacar gente de los escombros y sobre todo mucha herramienta. Tablas, clavos, martillos, sierras, ¿no? Motosierras, los polines, barretas, ¿sí? Todas esas herramientas, los cascos, los guantes, ¿no? Lentes de seguridad, mascarillas, todo eso era lo que verdaderamente se necesitaba, porque era lo que verdaderamente estaba escaseando. No había abasto de insumos para tareas de rescate, no así para el alimento de las personas. Les comento, a nosotros nos llegó una camioneta con víveres, la cual casi se echa a perder porque no había a dónde colocarla. Les dijimos, es que no tenían por qué hacer eso, pero ya teníamos ahí el problema y teníamos que colocar esos alimentos, ¿no? Hablamos a un lado de donde se estaba concentrando el acopio, no, es que estamos sobrados de alimento. Hablamos a otro lado, estamos sobrados de alimento. Híjole, pues nos costó mucho trabajo, y hubo mucha comida que se echó a perder. ¿Por qué? Porque no se requiere de primera mano el alimento, ¿sí? Entonces, hay ciertas características que nos pide, el protocolo internacional. Primero tienes el desastre, ok, tienes que hacer una evaluación de daños y análisis de necesidades. ¿Cuáles son los daños que tienes? ¿Qué tipo de infraestructura se ha dañado? ¿Sí? Ahí pues obviamente se tiene que hacer el conteo de las personas dañadas, qué tipo de daño sufrieron esas personas, tanto en su persona como en sus bienes, para posteriormente hacer tu análisis de necesidades, que es lo que verdaderamente requieres, ¿sí? Y si no se requiere, no se va a solicitar. Otro de los mitos es eso, la ayuda internacional. No necesariamente se va a requerir ayuda internacional en un evento, ¿sí? Porque eso se tiene que someter a una evaluación, a un análisis. Precisamente es el análisis de necesidades, ¿sí? Para saber, voy a requerir ayuda internacional. La ayuda internacional es muy costosa. ¿Por qué costosa? Porque todos los rescatistas que llegan a territorio nacional, pues deben de contar con un seguro de vida propiamente otorgado por sus gobiernos, ¿sí? Pero el gobierno mexicano tiene que garantizarles seguridad, tiene que garantizarles alojamiento, ¿sí? Y sobre todo su alimentación. Entonces, cada rescatista, ¿sí?, internacional que llegue a suelo mexicano, pues va a desequilibrar un poquito lo ya desequilibrado que está la situación, desde economía, desde seguridad, o sea, todo lo que conlleva, ¿sí?, la ocurrencia de un desastre. Entonces, por eso es que sí se tiene que analizar bien si se requiere o no se requiere la ayuda internacional, ¿sí? Resulta que en México, en el 2017, llegaron rescatistas españoles, llegaron japoneses, llegaron israelitas, ¿no? Fueron los principales gobiernos que apoyaron a México en el sismo de 2017. Y pues bueno, con los españoles te entiendes bien, ¿no? Pero resulta que ¿quién de los
¿no? De los que están encargados de hacer el enlace, pues te va a hablar hebreo, ¿no? Pues en el caso de los israelitas, ¿no? O en el caso de los japoneses. Entonces necesitas un traductor, necesitas alguien que hable, pues mínimo inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque el inglés dicen que es uno de los lenguajes universales, ¿no? Entonces, necesitas gente que sepa, ¿no? Hablar esta lengua, ¿sí? Para poderte comunicar con la delegación que viene de ese país. Entonces ya viene otro tipo de problemática, ¿no? Entonces este video está muy bueno, les voy a dejar la liga con Jackie, ¿sí? Para ir entendiendo cómo debe de funcionar estas tareas, ¿no? Y ir rompiendo esos paradigmas, ¿no? Los medicamentos es otro paradigma, ¿no? Que si se solicitan o no se solicitan, pues no. Tuvimos una broncota en el sismo del 85, ¿no? En el centro de acopio, porque pues llegó medicamento de todos lados del mundo y resulta que no había traductores para lo que había ahí, ¿no? Y muchos de esos medicamentos llegaron caducos y abiertos, ¿no? Entonces, la OMS dice que los medicamentos no son considerados de primera necesidad ante una situación de desastre, precisamente por estas situaciones. Y pues bueno, vamos a entrar en materia de lleno a lo que son los sismos. Los sismos son las vibraciones de la corteza terrestre originadas por el movimiento súbito de grandes masas de roca subterráneas, ¿no? Estas placas tectónicas cubren todo lo largo de la Tierra y es lo que generaron esa separación, ¿no? La teoría de la Pangea y la separación de los continentes, pues gracias a esas placas tectónicas, ¿sí? Y obviamente al momento de que se van moviendo estas placas, pues se van generando los sismos en la corteza terrestre, ¿sí? A lo largo de la costa del Pacífico de las Américas, gigantescas No, los videos como están muy bajitos casi no, como están muy viejitos casi no se escuchan, pero bueno, este video nos habla de las placas tectónicas, cómo están formadas, ¿no? Y dice aquí que México tiene un alto nivel de exposición al peligro sísmico por estar ubicado en el cinturón de fuego. El cinturón de fuego, pues es una zona donde más movimiento de placas tectónicas tenemos y es donde se generan la mayor cantidad de sismos a nivel mundial, ¿sí? Aquí en esta diapositiva se ve, eso que está marcado con rojo es el cinturón de fuego del Pacífico. En esa zona es donde tenemos la mayor cantidad de sismos que ocurren, ¿sí? A nivel mundial. Todos los años, todo el tiempo se está moviendo ahí. Lo que vemos marcado en el cuadrito, ¿sí? Ahí tenemos Indonesia, tenemos ahí Japón, Filipinas, que son los países asiáticos que son más afectados con los movimientos de las placas tectónicas, ¿no? ¿Sí? Gracias a que están ahí en el cinturón de fuego, ¿sí? Los sismos que han afectado pues, a países, ¿no? Del mundo han sido, por ejemplo, a México el del 85, 2017, pero tenemos un sismo en Chile, ¿no? Y ese sismo que ocurrió en Chile, del hemisferio sur del planeta, es el sismo que tiene el récord de más alta intensidad, ¿eh? Por ahí si pueden buscarlo, ¿sí? Es un sismo que azotó Chile y repito, es el que se tiene registrado a lo largo de la historia de la humanidad como el que tiene más magnitud, ¿no? Liberada de energía. Y bueno, y así nos vamos por todo, ¿no? Recuerdan hay una película que se llama Terremoto, ¿no? Que habla sobre la falla de San Andrés. Pues precisamente la falla de San Andrés se desprende también del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? ¿Sí? Y la teoría marca que la placa norteamericana, ¿sí? Que es la placa que está arriba, que cubre pues el territorio nacional y parte de Estados Unidos, la placa norteamericana se va a mover, ¿sí? Provocando, ¿sí? El desprendimiento de la península de Baja California, ¿sí? Y obviamente se cree, ¿no? Se tiene la teoría de que la falla de San Andrés puede provocar que se parta en dos todo el continente, perdón, todo el territorio norteamericano, ¿sí? Prácticamente Estados Unidos quedaría dividido en dos,
por esa falla de San Andrés, ¿no? Porque se cree que la placa norteamericana se puede partir en dos, ¿sí? En algún momento. Se puede generar otra placa de ahí. Entonces, digo, son estudios que se han hecho en materia de geofísica y pues esperemos no nos toque verlo, ¿verdad? Porque sí es un evento que sí a muchos les da miedo, ¿no? Eso de la falla de San Andrés. Por eso es que se hacen películas y demás. Pero bueno, las zonas sísmicas en México se clasifican en función de la cantidad de sismos que presentan, ¿sí? Aquí la zona sísmica pues va a estar ubicada dentro de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, así como en la parte norte de la península de Baja California, en la región de Mexicali. Aquí tenemos un pequeño mapita de cómo se van clasificando esas zonas sísmicas. Obviamente lo que tenemos en rojo, pues es lo alto, ¿no? La mayor cantidad de sismos han ocurrido en esa zona y son obviamente más perceptibles, ¿no? Aquí se habla mucho de los estragos que dejó el sismo de 1985, pero no se habla nada de la costa de Guerrero y Michoacán, ¿sí? Que también dejaron muchos daños, ¿no? Esos eventos. Cuando fue el temblor de 1957, aquí se hace muy famoso eso de que se cayó el ángel, ¿no? Pues sí, porque es un monumento emblemático, ¿no? De todo el país. No hubo tantas afectaciones a infraestructura porque no había tanta población en la Ciudad de México, ¿sí? Pero se habla poco de los estragos que dejó en Acapulco, ¿no? Acapulco quedó devastado con el sismo del 57, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, siempre se habla mucho de la Ciudad de México. ¿Por qué? A diferencia de otros países, a diferencia de otros estados. Si vemos este mapa, hay un recuadro en el centro, ahí muy pequeñito, ¿sí? Que es exactamente donde se encuentra la Ciudad de México. Un recuadrito azul, no sé si ya lo alcanzan a ver. Si vemos la categoría señalizada del lado derecho de la pantalla, ¿sí? Hay un recuadro azul que dice zona del lago, ¿sí? Eso es la Ciudad de México, es una zona del lago, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuando ocurre un sismo de gran magnitud en México todos voltean a ver a la ciudad? Digo, obviamente van a voltear a ver a la ciudad porque es el centro de todo, ¿no? Aquí se encuentran los tres poderes de la Unión, ¿no? Sus sedes están aquí. Todas las secretarías de Estado, sus sedes se encuentran aquí en la Ciudad de México, ¿sí? El centro de comercio más importante se encuentra aquí en la Ciudad de México. Pues es el centro del país, ¿no? La capital. Pero aparte, el riesgo sísmico en el que nos encontramos. Al ser zona del lago, el comportamiento de la Tierra es muy diferente. Ahorita más adelante viene un videíto de eso, ¿no? Lo vamos a tratar de ver. Casi no se escucha, pero bueno, ahorita lo voy explicando. Vean la imagen. Eso que se ve, esas ondas, pues es el movimiento sísmico, ¿no? Y se van desplazando a lo largo del territorio hasta llegar ahí a la Ciudad de México. Se emite la onda sísmica. Esta va viajando por todo el territorio y si ven la imagen de abajo, comienza a perder fuerza, ¿sí? Esa magnitud. Pero ¿qué pasa cuando llega a la Ciudad de México? ¿Sí? Cuando llega a la Ciudad de México, vean cómo las ondas empiezan, ¿sí?, a incrementar, ¿no? Se empiezan a amplificar esas ondas y eso es lo que verdaderamente va a provocar el daño en la Ciudad de México. Por eso es que todo el mundo voltea a ver a la Ciudad de México cuando hay un sismo de gran magnitud, ¿no? Recuerden que la Ciudad de México, mal planeada desde sus inicios, ¿sí?, porque fue construida sobre un lago que simplemente sacaron el agua, desecaron este lago, ¿sí? No así el subsuelo sigue siendo fangoso, ¿sí?
Entonces, cuando se presenta un sismo de gran magnitud en las costas mexicanas, estas viajan por todo el territorio y se van a encontrar con diferentes tipos de suelo, principalmente suelos rocosos, y esto provoca que la onda, ¿sí?, del movimiento sísmico vaya perdiendo fuerza, ¿no? ¿Sí? Se vaya difuminando. Pero al momento de que llega y choca con el subsuelo de la Ciudad de México, esta onda sísmica se va a amplificar, ¿sí? Al amplificarse, entonces es como si tuviéramos un segundo epicentro, ¿sí?, en las orillas de la Ciudad de México. Y entonces comienza a sentirse el movimiento todavía más fuerte. Y por eso de ahí empiezan a surgir que si son movimientos trepidatorios o que si son oscilatorios y todo eso, ¿no? Viene esta gran duda, ¿no? Todo sismo va a tener tanto movimiento como trepidatorio como oscilatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las primeras ondas que se emiten, ¿no?, las ondas de movimiento, siempre van a ser trepidatorias. ¿Por qué? Porque es la primera energía que se va liberando. Conforme va avanzando estas ondas, se van convirtiendo en ondas oscilatorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es como se veía en el video, lo que nos hace sentir ese mal de océano, ¿no?, que nos estemos mareando y demás, pues son esas ondas que han perdido fuerza, ¿sí? Entonces, por eso es que se sienten tanto de forma trepidatoria como de forma oscilatoria, ¿sí? Ahora, voy a explicarlo, voy a dejar de compartir tantito la pantalla y voy a abrir mi video para poder explicar. Viene la onda sísmica, ¿no? Se libera, ¿sí? Va perdiendo fuerza y una vez que choca con el suelo de la ciudad, comienza a incrementarse la onda, ¿sí? Pero atrasito de esa onda viene una segunda. Siempre vamos a tener dos ondas sísmicas, las ondas P y las ondas S. Las ondas P o ondas primarias son las que primeramente van a liberar la mayor cantidad de energía, ¿sí? Y es por eso que empezamos nosotros a sentir el movimiento. Aparentemente, ¿sí?, en la Ciudad de México lo sentimos a la inversa, ¿sí? En la Ciudad de México primero sentimos el movimiento leve y después brincamos, ¿no? En muchos de los casos. En la zona epicentral primero brincan y después sienten que se mueven, que se mecen por todos lados, porque primero entra la onda P y después la onda S. ¿Cómo funciona en la Ciudad de México o por qué se siente así en la Ciudad de México? Viene la onda P, ¿sí? Al momento de que choca con la Ciudad de México se comienza a amplificar, pero al ser subsuelo fangoso, así como va la onda, tiende a regresar, porque es como una taza de gelatina. Hagan ustedes el experimento, ¿sí? Hagan una gelatina y péguenle al envase y que van a tener ondas, pero esas ondas llegan a un límite y después regresan. ¿Sí? Por ser más tenue, ¿sí?, resulta que la onda P ya viene de regreso y es ahí donde chocan estas dos ondas, ¿sí?, y comienza toda la Ciudad de México a brincar. Eso es lo malo, eso es lo que ocurre con los sismos en la Ciudad de México, ¿sí? Y por eso es que tenemos tanto problema, ¿sí?, al momento, ¿sí?, de que se ocurre un sismo de gran magnitud en las costas, ¿sí?, y afectan a la Ciudad de México. Voy a regresar a compartir la pantalla para darle continuidad a la presentación. Sistema de alertamiento sísmico, que por cierto el día domingo, no sé si escucharon el sistema cerca de donde ustedes viven. Se hicieron unas pruebas de sonido debido a que en un sismo que ocurrió en marzo, poco perceptible, se activó el sistema de alertamiento y al día siguiente, por error humano, también se activó, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, empezaron a tomar se empezaron a tomar medidas para, pues, darle mantenimiento, ¿no?, a este sistema de alertamiento, ¿sí? Y por aquí nos comentan, andaba en Ayotla y nunca lo escuché. No, lamentablemente en el Estado de México todavía no se implementa el sistema de alertamiento en todos los municipios. Donde ya se está implementando es en Toluca, en Nezahualcóyotl y, si no mal recuerdo, creo que también en Chimalhuacán es donde está el sistema de alertamiento. Estaban pensando también ponerlo en Ecatepec, sobre todo que son los municipios más cercanos a la ciudad, ¿no? Sí. Pero pues, por ejemplo, Chalco todavía no tiene sistema de alertamiento, ¿no? Los Reyes tampoco. Entonces, el Estado de México ahí va poco a poco implementando su sistema de alertamiento, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver cómo funciona esto del sistema de alertamiento. El sistema de alertamiento sísmico es un desarrollo tecnológico, ¿sí? Nos dice que gracias por esa información, pensé que era todo el país. No, precisamente vamos a hablar de esto aquí. Es un desarrollo tecnológico, ¿sí?, y de comunicación que tiene por objetivo notificar sobre la ocurrencia de un sismo de gran magnitud y del arribo próximo de las ondas sísmicas potencialmente destructivas a un centro urbano. Ahora, este sistema de alertamiento, ¿sí?, tiene una característica de que inicialmente no era de carácter público, ¿eh? Siempre se pensó en que este sistema de alertamiento era única y exclusivamente para dependencias de gobierno, con la finalidad de que las instalaciones de gobierno estuvieran resguardadas ante una situación de un sismo y por ende pues se le pudiera dar continuidad al sistema de gobierno. Cabe mencionar que aquí sí, obviamente los desastres también son catalogados como una prioridad de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque un desastre puede provocar de que cualquier país se quede sin gobierno. Y por eso es que fue diseñado el sistema de alertamiento, ¿no? Con la finalidad de evitar la ingobernabilidad de la nación. Pero, pues obviamente se dieron cuenta que esto era bueno, ¿sí?, y deciden hacerlo extensivo al público, ¿no? Y desde finales de los 90 ya se estaba analizando esto del sistema de alertamiento y generar un aviso, ¿no?, para toda la población, principalmente la Ciudad de México, por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El riesgo sísmico que se tiene en la ciudad por el subsuelo fangoso, más aparte de que pues es el centro del país, al ser la capital y tener aquí todo concentrado, tanto los tres poderes, secretarías de Estado, ¿no?, el centro económico del país, ¿sí? Por eso es que se prevé que el sistema de alertamiento, ¿sí?, sea diseñado para la Ciudad de México. Entonces es un sistema diseñado única y exclusivamente para la Ciudad de México, aunque ya se está extendiendo a otros lados, ¿sí? Ahora, este trabaja por algoritmos, ¿no? Inicialmente se tenía la idea de que se iba a activar arriba de los 6.5 grados, algo así. Pero no es así, no funciona, no es de que tienes un límite de magnitud liberada para poderse catalogar un alertamiento masivo. No. Funciona con algoritmos y depende mucho del tipo de onda que se esté generando y la magnitud de la misma. ¿Por qué? Yo puedo tener un sismo de 1 grado, ¿no?, 1 grado magnitud, originado en las costas de Michoacán, y no nos va a hacer ni cosquillas a la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, yo tengo un sismo de 1 grado originado, ¿no?, con epicentro en la alcaldía Benito Juárez, y entonces sí voy a sentir cosquillas, ¿no? Principalmente, pues los habitantes que estén cerca de la zona epicentral, ¿sí? Entonces, estos algoritmos así funcionan, depende mucho magnitud, ¿sí?,
obviamente cuando hablamos de magnitud hablamos de la cantidad de energía liberada, ¿sí? Profundidad, ¿no? Y la velocidad del desplazamiento de las ondas. Esos tres factores son los principales que influyen otros, pero bueno, son los principales que influyen para que el sistema de alertamiento reconozca si es necesario o no un alertamiento masivo, ¿sí? No es lo mismo un sismo de 7 grados a 900 kilómetros de profundidad, ¿no? Al mismo sismo a solamente 27 kilómetros, a solamente 27 kilómetros de profundidad. Obviamente la cantidad de energía va a ser la misma liberada, pero va a haber más percepción y sobre todo más velocidad de desplazamiento en un epicentro más superficial que en uno más profundo, ¿no? No sé si queda clara esta idea. Entonces esos datos los va a procesar el sistema, ¿sí? Se generan esos algoritmos y entonces ahí se determina si es necesario o no un alertamiento masivo. Y bueno, con el paso del tiempo, ese sistema se ha ido perfeccionando, porque todavía estamos en esa parte. Se perfecciona constantemente este sistema, se le tiene que dar su mantenimiento y, sobre todo, se va ampliando, ¿sí? Se va ampliando. Aquí tenemos muchos sensores, ¿no? Es un mapa de los sensores que tenemos. Están los de color verdecito, dice sensor en servicio, ¿sí? Y luego tenemos sensores en construcción. Esta imagen ya tiene tiempecito, ¿sí? Esta data de principios de esta década, ¿no? Estamos hablando de 2000, 2012, esta imagen, ¿sí? Por eso es que se tienen 97 sensores en servicio y 28 en construcción. Ahorita ya los datos cambian, ¿no? Ya los datos han cambiado, ya los sensores se han incrementado todavía más. Algunos se han dado de baja, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya su uso ha quedado obsoleto en algunas zonas, ¿no? Pero vean, se extiende hasta Colima, ¿no? ¿Sí? Jalisco, ¿sí? Todo esto de construcción, lo que manejan, que esto le empezó a alertar sismos provenientes de Chiapas, que antes no se contaba con él, y que en 2017, antes del día 19 de septiembre, tuvimos un sismo, ¿no? Por la tarde, el día 7 de septiembre, no, miento, el día 6. El día 6 de septiembre tuvimos un alertamiento en la tarde y que fue un error humano, ¿no? No tembló y sin embargo muchos se evacuaron. Y posteriormente el día 7, ya en la noche, que fue cuando sí tembló, ¿no? Ese sismo provino de Chiapas, ¿no? Y gracias a esos sensores que en esta imagen se aprecian como en construcción, en la actualidad ya están en servicio, gracias a esos sensores tuvimos un alertamiento de aproximadamente 2 minutos, ¿sí? Que fue cuando tembló a la medianoche y que hasta se veían lucecitas, ¿no? En el cielo, ¿no? Precisamente por la liberación de la energía, ¿sí? Entonces, sí ha servido, se sigue perfeccionando, ¿sí? Y aquí, vean, aparece en rojito las ciudades que reciben alerta sísmica. Acapulco, Oaxaca, Chilpancingo, Ciudad de México, Morelia, Guadalajara y Colima, ¿sí? Igual se ha ido perfeccionando, pero aquí, en esta imagen, hasta este momento, no aparece el Estado de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas ciudades son las que más han sido afectadas por sismos, ¿sí? Y a las que sí les compete enterarse cuando está temblando, ¿no? Pero esto, repito, al perfeccionarse y al ampliarse, pues va abarcando más ciudades, ¿no? A lo largo del país. Oh, ya se adelantó esto, permítanme tantito. Ahí está. Ahora, actualmente el sistema de alerta sísmica operado por el Centro de Instrumentación y Regulamiento Sísmico,
¿sí? Pues cubre toda la costa de Guerrero, para alertar a la Ciudad de México y Toluca, ¿sí? Fíjense, en 2003 se implementó un sistema de alerta sísmica para el estado de Oaxaca. El sistema de alertamiento sísmico, repito, desde finales de los 90 es cuando comienza este desarrollo, ¿no? de este sistema, pero no alertaba a Oaxaca. A partir del 2003 es cuando se implementa esta amplitud del sistema que abarca Oaxaca, ya abarca ahorita Chiapas, abarca Tabasco también, ¿sí? La finalidad es que todas esas zonas también cuenten con segundos importantísimos, ¿sí? De prevención ante la ocurrencia de un sismo. Aquí el detalle no es nada más tener el sistema, sino saber cómo opera, saber que es un sistema electrónico que en algún momento también puede llegar a fallar y que no debemos de confiarnos al 100% en que tenemos un sistema de alertamiento. Eso es algo de vital importancia, ¿no? Algunos de ustedes en sus instalaciones cuentan con estos radioreceptores, ¿no? De la alerta sísmica. Algunos, pues sí están conectados a la luz, sabemos que traen batería de respaldo, ¿sí? Pero también se le tiene que dar su mantenimiento, ¿no? Y el mantenimiento, ojo, también eso es un punto importante. El mantenimiento se lo podemos hacer nosotros directamente. No tenemos que pagar por mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? Simplemente revisar que no se haya agotado la batería de respaldo, ¿sí? Que no se haya desprogramado, ¿no? Y pues nada más sería todo lo que podemos hacer en materia de mantenimiento de los radioreceptores, ¿no? Si se va la luz en nuestras instalaciones, no tenemos una corriente un suministro de emergencia de energía eléctrica, y si no tiene baterías el radioreceptor, pues simplemente no nos va a ser funcional, ¿no? Ese tipo de factores, o resulta que no lo hemos programado, pues tampoco va a servir ese alertamiento, ¿no? Entonces constantemente hay que estarlos revisando, y por eso también comento, no se queden con la idea o no se casen con la idea de que ya tengo el sistema de alertamiento, entonces ya sé, ya me va a avisar cuando va a temblar. Recordemos que en el sismo de 2017, primero recibimos la onda sísmica y posteriormente se activó el sistema de alertamiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la zona donde se generó ese epicentro, ¿sí? No había un sensor sísmico que nos analizara, ¿no? A través de esos algoritmos, si era no necesaria la activación del alertamiento masivo, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos videitos de cómo funciona este sistema, ¿sí? De casos reales, casos reales, para que vean cómo opera y en qué momento nos va a llevar el aviso, ¿no? Este fue un 18 de abril de 2014, ¿sí? Ahí se activa, en pleno Jueves Santo, no sé si recuerdan ese. No recuerdo, no fue jueves, fue Viernes Santo. Porque estaba toda la gente concentrada ahí en Iztapalapa. Y comienza a desplazarse la onda sísmica. La onda P, que es la onda primaria, es la onda de color moradito. Ahí ya llegó a la Ciudad de México. Y lo que les comentaba, apenas se comienza a sentir, ¿no? Ya empezó a moverse el subsuelo. Y la onda S es aquella onda que va de color naranja. Y cuando llega la onda S es cuando comienza a moverse más el subsuelo de la Ciudad de México.
Y ahí comienza a incrementarse la percepción del movimiento, ¿no? Sí, también les voy a compartir el link de estos videos. Igual están en YouTube en la página del SASMEX. ¿Sí? Voy a pasar toda esa información para que ustedes lo puedan consultar. Este es el jueves 7 de septiembre, como les comentaba en la noche. Ahí se genera el aviso, se analiza y posteriormente el sistema decide hacer una alerta pública. Ya se comienzan a alertar diferentes ciudades, ¿no? Ya se alertó Oaxaca y ya comienza a alertar Oaxaca. ¿Sí? Y se van activando los distintos sensores. La Ciudad de México ya se activó. Y ahí va la onda P. Pero vean, aquí cómo se comporta este sismo. Ay, perdón. Aquí lo curioso. Ok, se detuvo. Déjenme buscarlo, el video de nueva cuenta. Lo curioso de este sismo es que la onda P, ¿sí?, se activa, pero la onda S viene muchísimo más lenta a diferencia del primer video. A ver. Aquí va de nuevo. 7 de septiembre, ¿no? Casi a las 12 de la noche. Si alcanzan a ver el circulito morado que se va haciendo más amplio, es la onda P. ¿Sí? Sí, se alcanza a ver. Alerta a la Ciudad de México. Y ahí va desplazándose un poquito rápido, ¿no? Pero ven la onda ahí, que es la onda naranja, ¿no? Se va desplazando muy lento, muy lento. Por eso fue que tuvimos nosotros cerca de 2 minutos a que llegara pues ya el movimiento más fuerte, ¿no? Una vez que se alerta la Ciudad de México, ahí apenas empieza el movimiento a sentirse en la ciudad. Y pues mucha gente dice, no, pues está leve, ¿no? Está levecito. Por eso es que no hay que confiarnos en el primer movimiento, ¿eh? La alerta, empieza a llegar la primera onda, pero después viene la onda S y la onda S viene con más fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser más lento el movimiento, ¿sí?, va a provocar más daño. ¿Por qué? Porque el movimiento va a tardar en detenerse. Vean, hay muchos que decían, no, ya pasó el sismo. ¿Y cuál? Si apenas venía lo bueno, ¿no? Ahí llega la onda S. Y entonces sí comienza el movimiento más fuerte en la Ciudad de México, ¿no?
Después tenemos el del 19 de septiembre. ¿Sí? ¿Cómo se desempeñó el sistema de alertamiento? Vean dónde fue el epicentro y dónde está la Ciudad de México. Mucho, muy cerca. ¿Sí? Vean, ahí apenas están analizando el sistema. Ahí se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México y ya teníamos el movimiento encima. ¿Sí? Y posteriormente viene la onda S. Por eso es que primero sentimos el movimiento y posteriormente se alertó. ¿Sí? Por la cercanía. Entonces, si se colocara un detector más cercano que analizara previamente si se requiere o no se requiere esta alerta pública, pues tendríamos a lo mucho 10 segundos, ¿sí? 10 segundos de anticipación al movimiento sísmico, no es nada, ¿no? Pero para muchos casos es mucho, ¿no? 10 segundos. No dio tiempo de que el sistema analizara, ¿sí? el sistema. Y ya por último tenemos este que fue el 16 de febrero del 2018, ¿no? A las 5. Se quedó trabado. Inmediatamente activan las alertas, ¿no? Y ahí va viajando esa onda. Después viene la onda S. Igual va caminando de una forma muy, muy lenta. A diferencia del sismo de 2017, que tanto la onda P como la onda S se desplazaron muchísimo, muy rápido, ¿no? Por eso fue que se provocaron tantos daños aquí en la ciudad, ¿sí? Y pues bueno, es principalmente como funciona ese sistema de alertamiento. Sabemos que sí es un sistema, un desarrollo tecnológico muy bueno, en el cual, como les comento, no podemos confiar ciegamente, ¿no? Sí es importante tenerlo, sí. ¿Por qué? Porque nos sirve para alertarnos, nos da unos segundos de ventaja, ¿sí? Y es preferible, pues sí tenerlo, aunque tenga, pues esos detalles, ¿no? De que todavía se sigue perfeccionando el sistema, ¿sí? Como todos los sistemas tecnológicos, constantemente se van perfeccionando, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tienen una idea de cómo va funcionando. Repito, toda esta información se las voy a compartir para que ustedes la puedan consultar. Digo, es información de carácter público, ¿sí? De cómo funciona el sistema de alertamiento, donde pueden ustedes consultar esta información. Y digo, es muy, muy sencillo. Y se divierte uno viendo todos estos videos en internet porque pues nos ayudan a comprender, ¿no? Cómo funcionan estas tecnologías que nos auxilian, ¿no? Para alertar a la población en caso de un movimiento, ¿no? De gran magnitud, ¿sí? Así es que digo, espero que con esto ya se haya roto algunos mitos de que si funciona o no funciona, ¿sí? De que si, en qué momento se va a activar y por qué de repente sentimos el sismo y no se activa, ¿no? Otro tema importante es la percepción sísmica, que no es lo mismo
la magnitud, ¿no? del sismo a la percepción que nosotros tengamos del mismo, ¿sí? No es lo mismo estar en el Zócalo durante un sismo que estar en la Torre Latinoamericana, ¿no? Con un sismo. Y sobre todo, no es lo mismo estar en planta baja de la Torre Latinoamericana a estar en el último piso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cimentación de la torre está diseñada para hacer un efecto de antena, ¿no? El movimiento del edificio va a ser conforme al sismo. Y una vez que se detenga el sismo, el edificio va a seguirse moviendo, ¿no? ¿Sí? Hasta que quede completamente detenido, y a lo mejor el sismo tuvo una duración de 2 minutos y para nosotros la percepción fue de 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual no es lo mismo estar en la Benito Juárez que estar en Magdalena Contreras, ¿no? En la parte de las rocas, ¿no? O en Santa Fe, ¿sí? Que difícilmente se van a percibir los sismos en esa zona, ¿no? Entonces, eso también influye mucho, ¿sí? Por eso es que se tiene que hacer previamente un análisis de riesgos, ¿sí? Para proceder a la elaboración del plan de emergencia, ya sea de sismo, ya sea de incendio, ¿sí? Para poder saber si es repliegue, es evacuación inmediata o inminente, ¿sí? También influye mucho el sistema de construcción, ¿sí? Y eso lo vamos a estar analizando la siguiente sesión. En la siguiente sesión nos vamos a concentrar en lo que viene siendo los tipos de inmuebles, los tipos de colapso que podemos tener por sismo, y ya propiamente la implementación del protocolo, en qué momento se va a evacuar y en qué momento se va a replegar. Asimismo también pues vamos a checar el tema de comunicación, que eso es muy, muy cortito, ¿verdad? El tema de comunicación, simplemente cuál es la función principal de esa brigada, ¿no? De comunicación. ¿Alguna duda que tengan hasta este momento? No, todo muy claro. Muchas gracias. No, de qué, para servirles. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Claro, muchas gracias. Gusto en verlo otra vez. Gracias. Muy interesante toda la información. Claro, gracias. Más bien, yo creo que también muy interesante, siempre para reflexionar y estar alerta a todo lo que estamos aprendiendo. Gracias, César. Muchísimas gracias. Seguramente en el repliegue ya estaremos viendo diferentes formas de repliegue. Así es. Que es la parte que es interesante. Hay ahí ciertas inquietudes, ¿no? Porque hay quien habla del centro y otros espacios, cuando lo que se tiene que buscar son las zonas de menor riesgo y aquellas que puedan dar la mayor seguridad, ¿no? Punto. Creo que es lo que puede darse. Y esperamos ahí lo que dice ahora la norma para ver qué es lo que está marcando la disposición normativa. Sí. Completamente de acuerdo. Pues muchas gracias, muchas gracias, muy interesante. No, de qué, gracias a ustedes, gracias por la asistencia. Y pues si ya no hay algún otro comentario. Gracias, César. Agradecemos la participación de todos los presentes. Les recordamos que la segunda sesión se llevará a cabo el día 15 en el mismo horario. El link es también el mismo. De todas formas van a recibir un recordatorio. Y aquellas personas que no cambiaron el nombre de su usuario, por favor envíennos un correo electrónico indicándonos su nombre y su apellido para poder llevar el registro de su asistencia. Que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente. Buenas tardes a todos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Igualmente, gracias.